Bien, ¿qué pasa pues en el psiquismo del psicoanalista cuando éste escucha a su paciente? Responderé con una respuesta, con una hipótesis que iré desarrollando progresivamente a lo largo de mi conferencia y que es la siguiente. He aquí la hipótesis. Cuando un psicoanalista escucha y está concentrado, el psicoanalista, capta el inconsciente de su paciente. O mejor dicho, cuando un psicoanalista escucha, opera mentalmente una percepción fantasmática del inconsciente del analizado. Ahora bien, ocurre a menudo que este momento de escucha, este momento de captación, es seguido inmediatamente de una palabra que el analista comunica a su paciente. Esta palabra es la que llamamos una interpretación. Ciertamente la escucha y la interpretación que la sigue tienen valor si provocan una modificación benéfica del estado del analizado. No olvidemos que el análisis es algo más que una experiencia humana e intelectual, es también y sobre todo un medio para aliviar el sufrimiento del paciente. Escuchar un paciente no es solo captar el inconsciente, es también producir una mejoría sensible en su estado de analizante. Dividiré mi conferencia en dos partes. En la primera estudiaré el trabajo psíquico, la actividad psíquica del psicoanalista mientras escucha. En la segunda parte ilustraré mis reflexiones con un breve ejemplo clínico extraído de mi práctica y que he intitulado El caso del hombre de negro. Ustedes vieron que he utilizado la palabra escucha, pero quisiera justificar su empleo. Quisiera recordar la distinción entre el verbo entender y el verbo escuchar. Entender es la actividad auditiva de un oído que capta los sonidos exteriores que lo estimulan o las voces que lo llaman. Entender es también la actividad intelectual de nuestro pensamiento que atribuye una significación a las palabras oídas. Habitualmente, cuando entendemos lo que nos dicen, como por ejemplo en este momento ustedes que me entienden, entendemos la sonoridad y el sentido de las palabras y de las frases pronunciadas. En este caso, entendemos. Pero cuando escuchamos, se trata totalmente de otra cosa. Cuando escuchamos, no entendemos nada. Cuando escuchamos, nos instalamos más allá de los sonidos y del sentido. Nos instalamos en una trascendencia del sentido. Pero entonces, ¿qué es escuchar? ¿Cuándo y cómo escuchamos? Para responder, tomemos precisamente el ejemplo de la escucha del psicoanalista y tratemos de describir lo más finamente posible las fluctuaciones del inconsciente del terapeuta cuando está concentrado
y el paciente le habla. A este fin voy a proponerles un artificio de exposición que les permitirá ver, como en una película, el trabajo mental del analista. Imaginemos que un camarógrafo invisible entra silencioso en el interior de la consulta, en el medio de una sesión, en el momento en el que el analizante está hablando, echado en el diván, o bien el analizante está hablando sentado frente a frente con el terapeuta. Pienso que un análisis es perfectamente posible en esta disposición de frente a frente. De eso hablaremos luego en el debate. Entonces, digamos, el camarógrafo entra silencioso y observa que el analizante está recostado en el diván o bien sentado en frente del terapeuta. Digamos que el analizante puede ser también un niño que está sentado en la mesa de juego, que habla o que dibuja. Dirijamos ahora la cámara, nuestra mirada, saquémosla del paciente, corrámosla y fijemos lo que pasa en la cabeza, en el espíritu, en el psiquismo del analista. El analista está en ese momento, en un momento muy particular. Está en el momento en que va a decir algo. No dijo nada todavía, pero está por hablar. Está en silencio, pero el silencio que precede el momento en que va a intervenir. Focalicemos bien ahora toda la luz del proyector en el psiquismo del terapeuta para visualizar, poner en imágenes el proceso mental interior que ha precedido todo el tiempo, todo este instante que es el punto en que va a hablar. Este momento en el que la interpretación es inminente, corresponde, este momento en que va a hablar, corresponde a una de las etapas de un proceso que yo llamo proceso de la escucha analítica. Así, la escucha no es un hecho puntual como habitualmente lo pensamos. No es yo te escucho, no. La escucha en psicoanálisis es un movimiento que se desarrolla en 5 etapas. Ese instante en el que el terapeuta está a punto de hablar es la 4ª etapa. Y luego hay 3 otras etapas precedentes, en total 5 fases. El proceso se abre entonces con la observación por parte del analista de las manifestaciones exteriores del analizante y se termina con la 5ª fase, que es la del enunciado de la interpretación. Enumeremos desde ahora las 5 fases, los 5 tiempos del proceso de la escucha. He aquí el resumen. Luego voy a desarrollar etapa por etapa. Durante la primera, el analista observa atentamente el aspecto de su paciente. Luego, intenta comprender el sentido de las palabras y de los signos que él percibe.
Durante la tercera etapa, el analista escucha verdaderamente, es la escucha propiamente dicha, y luego en la cuarta, que es para donde el camarógrafo encontró al analista, la cuarta fase, en este momento en que él va a hablar, va a decir la interpretación, y bien en esta cuarta fase ocurre un fenómeno mayor, fundamental en la escucha del analista, que es la identificación con el personaje principal de una fantasía. Finalmente, durante la quinta y última fase, el analista propone su interpretación. Si ustedes quieren, podríamos esquematizar diciendo: el psicoanalista observa, quiere comprender, escucha, se identifica y se prepara a hablar, y la última es efectivamente la realización efectiva, concreta de la interpretación. Pero antes de desarrollar cada una de esas 5 fases, quisiera decirles cuál es la premisa que preside a todo este proceso de la escucha. Y bien, la premisa es sencillamente el deseo del analista de llegar hasta el inconsciente de su analizante, el deseo de querer captar el inconsciente. En efecto, para que una escucha se ponga en marcha, es necesario, ante todo y por sobre todo, querer alcanzar el psiquismo del otro, tener la voluntad y el firme deseo de acceder al inconsciente del paciente. En una palabra, para escuchar hay que querer ir hacia el otro. Dicha esta premisa, pasemos ahora a la primera fase, a la fase inicial de la observación. Antes que nada, debo precisar que la acción de observar es un reflejo espontáneo en todo ser humano y en particular en el clínico. Sin embargo, considero necesario de formalizar la observación como un tiempo de la escucha. Entre otras cosas porque se ha desprestigiado mucho la observación en la práctica del analista, como si el analista no tuviera que ver nada, que sentir nada, taparse los ojos, taparse la boca y taparse las orejas. No estoy de acuerdo con esta especie de prejuicio que se ha insinuado de manera implícita, casi imperceptible, de que el analista no tiene que observar, lo único que tiene que hacer es escuchar. No, la observación es la primera etapa de la escucha. El analista, sentado en su sillón y animado por la voluntad de establecer un puente, una pasarela que le permita llegar a la orilla del inconsciente del otro, el analista observa el comportamiento gestual del paciente, si está sentado frente a frente, y trata de entender el sentido de las palabras que recibe. Cuando se trata de un niño sentado a la mesa de juego, un analizante frente a frente, como acabo de decir, el terapeuta está atento a la mínima expresión del rostro, expresiones distraídas de la parte del otro. Si se trata de un niño, estará atento a su actitud lúdica, a cómo mueve las piernas debajo de la mesa, a la manera que pone la lengua cuando dibuja, a cómo abre los ojos, a
cómo está peinado, a cómo utiliza las manos. Un buen analista es un buen observador. Y con frecuencia me suele dar aún una especial atención a los objetos, paquetes, carteras, bolsos que el paciente trae a la sesión. Cuando vienen los pacientes con sus bolsos, a veces abiertos, grandes, así como si pidiera, por favor, mírenme lo que tengo adentro, es importante de observar que trae un bolso abierto. No hace falta ir a mirar que está dentro del bolso, pero es importante que el paciente sienta que el bolso no es algo hecho por casualidad. Y inclusive, muy importante, cuando el paciente está recostado en el diván y que uno no ve más que el cuerpo, o no hace falta, yo no soy un observador todo puesto a observar el cuerpo del paciente, no, por pudor, por querer concentrarme, de eso vamos a hablar luego. Yo no observo el cuerpo, pero siento, tengo impresiones que me permiten ver si el paciente mueve o no la cabeza, si se siente inquieto en el diván. En una palabra, es muy importante observar con los ojos, observar con la nariz. Sí, imagino que en la sala hay colegas con práctica y saben que muchas veces cuando vamos a buscar un paciente a la sala de espera sentimos el olor. A veces olor de transpiración, a veces el olor del alcohol, a veces el olor de alcohólicos que han comido, masticado las chewing gum para poder sacarse el aliento, y no saben, mejor dicho, que por más chewing gum que coman y que mastiquen, el aliento viene de los pulmones y no es un aliento de la boca, y que el olor del alcohol se siente, o a veces inclusive si son pacientes psicóticos, esquizofrénicos por ejemplo. Seguramente ustedes, debe haber colegas que tienen la experiencia con pacientes esquizofrénicos graves, me van a confirmar que efectivamente hay un olor particular del paciente esquizofrénico debido en gran parte a los medicamentos que toma y también a algo que es lo propio de esa imagen del cuerpo olfativo que se presenta cuando el paciente es un paciente esquizofrénico. Y también la observación con la mano, táctil. Cuando yo doy la mano a los pacientes, en general hay colegas que no quieren dar la mano. Lacan, por ejemplo, no daba la mano. No es mi caso. A mí necesito dar la mano al entrar y al salirse. Y cuando doy la mano es importante porque siento la mano del paciente como una mano blanda, a veces una mano en tensión, a veces una mano fría, a veces una mano húmeda. Es fundamental, en una palabra, que el analista sea un radar sensible, humano, y que esa experiencia de recepción de los sentidos la consideremos como ya la escucha. A partir de estos indicios, y en una segunda fase decía, a menudo el analista no entiende lo que se le dice y entra en un periodo de dudas. El analista duda, vacila y no comprende nada de lo que el paciente le está diciendo. No sabe qué pista seguir. Esta fase, esta etapa de avanzar a tientas y en la oscuridad precede y prepara el momento de la escucha propiamente dicha y más allá el momento en el que el analista
propondrá finalmente su interpretación. Ocurre ahora que en un momento, y ahí entramos en la tercera etapa de la escucha propiamente dicha, ocurre ahora que en un momento particular de la sesión, el terapeuta se siente atraído por una palabra del paciente, una manera de decirla, o por un dibujo si es un niño, o por una idea si es una frase, o incluso por un movimiento corporal sobre el diván. Uno de estos detalles llama la atención del clínico y como si el analista se sintiera picado por un aguijón, el terapeuta cambia de estado subjetivo y de pronto se aísla, mentalmente quiero decir, y consigue realizar lo que llamo el silencio dentro de sí. Es decir, que consigue hacer callar en su interior, no escuchar más los ecos de su propio yo, como los recuerdos, las preocupaciones cotidianas o los proyectos personales. Entramos así en el tercer tiempo del proceso de la escucha, en la tercera fase en la que quisiera detenerme largamente, pues que es aquí cuando el analista se instala en un estado de escucha profundo y se prepara a recibir lo que surgirá dentro de sí en el espacio de su silencio interior. He aquí la idea: estamos instalados en un estado de escucha cuando ausentes de nosotros mismos, ausentes de nuestro yo, olvidando el tiempo y el espacio de nuestra presencia, retornamos al interior de nosotros mismos para encontrar en nuestro silencio aquello que el otro, es decir, el analizante, ha hecho brotar bruscamente en nosotros, que sea una palabra o una imagen. Decía hace un momento que hay que distinguir entre entender y escuchar. Entender al otro es ir hacia afuera, ir hacia el otro. En este momento ustedes me están entendiendo, es decir, vienen hacia mi palabra. Escuchar al otro es, al contrario, ir hacia adentro, hacia nosotros mismos, para encontrar en el interior de nosotros el inconsciente del otro. Esta distinción para mí es quizás el elemento más importante de mi conferencia y les pido que la mantengan. Escuchar no es ir hacia afuera, escuchar es ir hacia adentro. No es así, es así. Ahora bien, cuando el psicoanalista escucha, percibe en sí fragmentos del inconsciente del analizante, fragmentos que toman la forma de imágenes animadas, visuales u auditivas, que se le imponen y desfilan en su espíritu. En este momento de la escucha, en el que el psicoanalista invagina su ser, el analista vive un estado paradójico, un estado
contradictorio en el que convergen por una parte la sensación de una ligera despersonalización y por otra parte una extrema concentración, una intensa capacidad de atención. Esta disposición subjetiva del analista, cuando escucha, mezcla de extrañeza y de aguda percepción, mezcla de vacío y al revés, de gran atención, ha sido descrita admirablemente por Freud en un párrafo que me gustaría citarles. Freud escribe lo siguiente: el psicoanalista se conduce de la manera la más adecuada si se abandona a sí mismo, se abandona a su propia actividad mental inconsciente, evita en la medida de lo posible reflexionar y elaborar expectativas conscientes y capta el inconsciente del paciente con su propio inconsciente. Me gustaría repetir esta citación porque ella es para mí una fuente permanente de inspiración en mi trabajo clínico y en mi trabajo teórico. La repito: el psicoanalista se conduce de la manera la más adecuada si se abandona a sí mismo, si se abandona a su propia actividad mental inconsciente, evita en la medida de lo posible reflexionar y elaborar expectativas conscientes, y capta así el inconsciente del paciente con su propio inconsciente. En efecto, nosotros escuchamos y no nosotros entendemos, escuchamos. Nosotros escuchamos cuando nos abandonamos a nosotros mismos, a nuestra propia actividad mental inconsciente. Escuchamos cuando todas nuestras fuerzas están concentradas en un movimiento de retorno hacia nosotros mismos, como para vaciar nuestro yo y buscar en ese lugar, en ese silencio, la presencia del inconsciente del otro. En esta disposición subjetiva de gran apertura, el analista, infinitamente despierto, ve surgir en él la ficción de un ser imaginario, muy diferente de aquel que está allí, su paciente, presente en la realidad de la sesión. Cuando el paciente que está presente en la sesión es un adulto, y cuando el analista se encuentra en este estado de escucha concentrada, en esta tercera fase, en este movimiento de imaginación, de repliegue hacia adentro, y aparece una ficción, pues bien, esta ficción es un ser imaginario que adopta con frecuencia la figura de un niño o de un adolescente extraviado, encerrado en su mundo. Si el analizante que está en la sesión es un niño, el ser imaginario que acude al espíritu del analista reviste a menudo el aspecto de un recién nacido, prematuro, triste, que en un primer grito ahogado quiere hablar y no puede. Ahora bien,
este ser ficticio que se presenta bajo la figura de un niño, de un adolescente cerrado y solitario, o de un bebé desdichado, o aún bajo muchas otras múltiples formas, es en realidad una fantasía que traduce en el analista, que traduce en mi analista, el inconsciente del paciente. Este ser de ficción que el analista ve repentinamente surgir en él a la manera de una puesta en imágenes, es de hecho una captación por parte del analista, como dice Freud, del inconsciente del paciente. Freud decía, el analista capta con su inconsciente el inconsciente del analizante. Yo corrijo ligeramente la frase y digo, el psicoanalista capta en sí mismo, en el interior de sí mismo, la fantasía en la que toma forma el inconsciente del analizante. Así, el psicoanalista quería establecer un puente para alcanzar el inconsciente en la orilla del otro, y he aquí que lo alcanza en su propio interior, en su propio inconsciente, en el momento de la escucha, bajo la forma de una fantasía. Quisiera establecer, el analista quería establecer un puente para alcanzar el inconsciente del otro, pero de hecho es en el interior de mí mismo, del propio analista, donde se lo percibe a ese inconsciente y se lo encuentra. Dicho esto, oigo ya, imagino, una probable pregunta que me puedan hacer a este momento de la conferencia. Me podrían decir, esta fantasía que usted dice percibida por el analista, ¿es una expresión del inconsciente del analizante? ¿No sería más bien una ilusión personal del analista? ¿Cómo saber? ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo un analista puede saber si la fantasía que él percibe es la proyección de nuestro analizante o al contrario es la expresión de nuestros sentimientos personales, de nuestros recuerdos o de nuestra historia? Sin duda alguna, recuerdos, sentimientos e historia nuestros están presentes en la sesión, por supuesto, como está también nuestro cuerpo, vivo y real, e incluso está también presente nuestro saber teórico. Todo eso está presente, pero todo eso que podríamos llamar el yo del analista es una base indispensable para la escucha, pero todo ese yo no forma parte de la escucha propiamente dicha. El analista no escucha con su yo, el analista escucha con su inconsciente. Ahora bien, volvamos a la pregunta. ¿Qué es lo que nos indica? ¿Cómo saber si la fantasía percibida por el analista es una proyección del inconsciente del analizante en el analista o es una creación yoica del propio yo del analista? Responderé diciendo que el psicoanalista puede estar seguro de que la fantasía que percibe proviene de su analizante
y no de una divagación personal, si en primer lugar encuentra la sorpresa. Es decir, que el analista se asombra de verse arrastrado por la fantasía que se le impone. Así, primer criterio, primer signo, primer elemento, la sorpresa. Luego, el analista puede considerarse en estado de escucha y considerar que esa fantasía no procede del mismo, sino de su analizante, si en ese momento preciso el analista tiene la sensación de estar al límite de él mismo. Segundo elemento, pues, sentimiento de extrañeza. Y finalmente puede decirse que esa fantasía no nace de él, sino de su analizante, si al comunicar verbalmente dicha fantasía al paciente, el paciente responde con un silencio, no con cualquier silencio, sino con un silencio denso y compacto. Cuando el psicoanalista comunica verbalmente al paciente la fantasía que se despliega en su interior, el analista puede estar seguro de que el analizante reaccionará con un silencio compacto, puntuado de una frase o con una frase que nuestros pacientes repiten a menudo y dicen muchas veces: es verdad, nunca se me había ocurrido. Tercer elemento, entonces, el silencio condensado del paciente en respuesta a la intervención del psicoanalista. En pocas palabras, la sorpresa, el sentimiento de extrañeza y la reacción silenciosa del paciente en respuesta a la interpretación. Entonces, sorpresa, extrañeza y silencio masivo del analizante, estas son las tres referencias mínimas, los puntos de seguro que atestiguan que el terapeuta trabaja no con su yo, sino con su inconsciente, y que lo que germina en él no viene de él, sino del otro. Pasemos ahora a la cuarta fase del proceso de la escucha. ¿Qué sucede en este momento? Sin dejar de estar en comunicación con el paciente de la sesión, por ejemplo con el niño que habla y dibuja, yo estoy sentado en mi sillón, está la mesa de juego, el niño enfrente, el niño dibuja, a veces le puedo hacer una pregunta sobre el dibujo, sin dejar de estar en comunicación, cruzar las palabras con el pequeño paciente y observar la actividad del niño, al mismo tiempo, en silencio, como si nada pasara, el psicoanalista se instala repentinamente y mentalmente en la fantasía que percibe. Es decir, ¿qué quiere decir se instala en la fantasía? Quiere decir que el analista se identifica en silencio con el ser imaginario de la fantasía que él está percibiendo. Identificarse significa lo siguiente: el psicoanalista siente no lo que siente el pequeño paciente que tiene enfrente, sino lo que sentiría ese otro niño, el de la fantasía, que desfila en su espíritu. Quisiera ser preciso, para mí es muy importante que esto sea claro, hay mucha confusión sobre el concepto de identificación. Yo no me identifico
con aquello que el paciente vive, siente o experimenta. No, yo me identifico con lo que yo creo que siente y experimenta el ser fantasmático que aparece en mi cabeza. Y esto es algo totalmente diferente. Yo puedo estar enfrente de una paciente, o puedo tener una paciente acostada en el diván, recostada, deprimida, que llora, triste, y una cosa sería sentir la tristeza del paciente, estar triste como él, compartir la tristeza. A veces lo hacemos, hay que tener cuidado en ese caso de la compasión, pero lo hacemos. Vivimos, sentimos lo que puede sentir una mujer, por ejemplo, que está triste porque de pronto, viuda, los hijos o el hijo mayor se va de la casa. O alguien más simple todavía, pero más tan doloroso también, alguien que ha perdido un animal querido, un perro. Yo puedo sentir la tristeza, pero la identificación no es con la tristeza del paciente triste. La identificación es con el personaje imaginario, fictivo, fantasmático que aparece en mi cabeza y que al contrario no vive la tristeza. Puede estar viviendo el odio, puede estar viviendo el resentimiento, puede estar viviendo la cólera, porque detrás de la tristeza que yo escucho, detrás de la tristeza que se manifiesta, está el odio. Y muchas veces yo escucho la tristeza, pero percibo el odio. Y lo que el analista tiene que hacer no es identificarse con el otro triste, es identificarse con el otro fantasmático del paciente, que es un sujeto que está con rabia de haber perdido, que está con rabia, por ejemplo, que puede tener el odio de aquel que no quiere vivir esta nueva situación de pérdida. Dicho esto, es allí lo que cuenta es que en esta cuarta etapa del proceso de escucha, el analista se identifica con ese personaje fantasmático. Es allí donde puedo decir que en esta cuarta etapa el analista tiene un comportamiento disociado en dos posiciones muy distintas y simultáneas. Una presencia activa en la realidad palpable de la sesión. El analista observa, comprende, habla, y otra silenciosa, casi como escondida, que es en la realidad silenciosa en la que despliega la fantasía. El analista asegura así dos funciones diferentes y paralelas. Es al mismo tiempo un interlocutor dirigido hacia el exterior, atento al comportamiento manifiesto del paciente, y es al mismo tiempo, simultáneamente, paralelamente, un receptor inconsciente que vibra y siente en el silencio de la escucha lo que hubiera sentido o lo que siente el niño fantasmático percibido. El psicoanalista se encuentra entonces desdoblado y puede ocurrir lo siguiente: sin interrumpir en ningún momento el intercambio exterior con el niño de la sesión, pongamos que sea el niño, o con el paciente echado en el diván, o con el paciente frente a frente, es decir, sin alterar en nada la comunicación exterior, la atención hacia el exterior. El analista hace trabajar interiormente su vivencia y da vida al personaje ficticio, pone en movimiento las imágenes percibidas y espontáneamente ve surgir en él
nuevas secuencias fantasmáticas. Ayudado por su saber clínico, es necesario que para hacer esta escucha, para estar dispuesto a esta escucha, es necesario, y lo digo siempre a mis alumnos, que sea un excelente clínico, con una muy buena formación teórica, que esté empapado de todo lo que ha aprendido de su analizante desde el principio de la cura, y que esté atento a la actividad del paciente en la sesión. Es decir, que toda este desdoblamiento del analista es un desdoblamiento entre mantenerse en esta relación de comunicación y al mismo tiempo despliega en silencio la fantasía, la hace vivir y la dramatiza según un libreto que se le impone con toda naturalidad. De esta manera, el analista inventa y crea nuevas escenas en las que puede asumir sucesivamente diferentes roles, no solamente el del personaje principal de la fantasía, que puede ser el paciente, a veces puede ser el analista, depende, a veces no tiene nada que ver el analista en la fantasía, sino también otros roles asociados, pero él se identifica, no es que esté él presente en la fantasía. De todas maneras, me haré comprender mejor con el ejemplo del hombre de negro que les voy a relatar a continuación, pero le adelanto desde ya que estas secuencias imaginarias no son ni calculadas ni preconcebidas por el psicoanalista, sino que se despiertan según un libreto que parece escribirse y animarse por sí solo en el marco de la relación con el paciente. Quinta etapa, que entramos en la quinta etapa a partir de una pregunta que es cómo a través de estas secuencias fantasmáticas el psicoanalista va a intervenir. Llegamos entonces al quinto y último tiempo, aquel en el que el psicoanalista interpreta y realiza el acto analítico propiamente dicho. Es el tiempo en el que el terapeuta da voz a la fantasía, la sonoriza con las palabras que comunica el paciente. Aquí es muy importante decirlo, es cierto que el analista puede tomar la decisión de callarse y no decir nada, puede guardar todo lo que está presente en su espíritu y no manifestar nada. Hay una diferencia, ese es un silencio activo, ese es un silencio que en realidad sería el silencio de callarse. Hay dos silencios, ¿no es cierto?, en latín, el sileo y el taseo. Sileo es el silencio que se impone, es un silencio de no saber, es un silencio que se abre. El taseo es un silencio activo, es el no querer hablar. El silencio del analista, el más difícil, no es el silencio de la ignorancia, es el silencio de tener para decir y preferir no decirlo. Lo más difícil no es callarse por no saber, lo más difícil es callarse por saber. Puede ocurrir que al contrario, el analista decida que el momento es oportuno, kairos, como dicen los griegos, que el momento es oportuno para enunciar en voz alta y en el presente de la sesión la escena fantasmática y que esto sea, entonces, tome valor de una interpretación. En síntesis, si debiéramos resumir lo esencial del proceso de la escucha en una sola frase, haríamos hablar
al inconsciente del psicoanalista. Y es una imagen, nos diría, el inconsciente del analista, yo capto el inconsciente del paciente y lo percibo como una fantasía. Luego me sumerjo en esa fantasía, la hago revivir, la dramatizo y la traduzco finalmente en un corto relato que comunico al analizante.